Vamos a orar. Vamos a ponernos en modo iglesia nuevamente. Vamos a recomendar celulares. Vamos a recomendar los iPods, ¿cómo le llaman a los relojes inteligentes ahora? Esas cosas. Así de curiosidad, yo cuando estaba en algún trabajo, yo veía que uno de los chicos que tenía a cargo estaba con su reloj, miraba su hora todo el tiempo, miraba su hora. Y cada cosa que hacía, miraba su hora. Y yo le preguntaba al chico, ven, una pregunta, no lo quiero molestar, obviamente estamos en horario laboral, pero quiero preguntar, ¿usted tiene que salir o está preocupado por la hora o algo? Me decían, no, es que estoy mirando los mensajes que... Ay, ya. Yo decía, bueno, toca tener mucho cuidado con ese tema porque eso nos está distrayendo ahora precisamente. Vamos a hablar. Padre Celestial, nuevamente, Señor, y delante de tu presencia, queremos darte las gracias, Padre, por un día más de vida. Déjanos agradecer hoy, esta mañana, por poder compartir un alimento espiritual, bendito Padre, por poder compartir la cena, por poder tener ese privilegio de participar de la ofrenda, de poder alimentarnos espiritualmente, Señor, con un estudio maravilloso. Y sobre todo, Padre, de entrar en comunión con cada uno de nuestros hermanos, que es una alegría bastante grande, Padre Celestial. En esta mañana, querido Dios, queremos rogarte que tu bendición caiga sobre cada uno de los que aquí se encuentran presentes, Padre, y quienes nos siguen también por las redes sociales, Padre Celestial. Y de la misma manera, bendito Señor, que bendigas a cada uno de los seres que hoy no han podido venir, que no se han podido reunir, que solo tú sabes cuáles son las maneras, cuáles son las disculpas, Señor, que cada uno tiene, bendito Señor. Pero rogamos también especialmente por cada uno de esos seres, Señor, que aunque conocieron de tu palabra, que aunque una vez fueron bautizados, fueron sellados mediante ese sacrificio, bendito Padre, mediante ese símbolo que fue el bautismo, hoy, Señor, se encuentran descarriados, Padre. Pero también te queremos rogar, Señor, por esas personas que aún no han querido dar ese paso, que aún no han querido tomar esa decisión, Señor, de seguirte y de tener una relación estrecha contigo. Rogamos por todas esas personas, Señor, para que tu palabra, para que estas cosas que aquí se digan hoy, Señor, entren a lo más profundo de tu corazón, de los corazones, Padre, y los hagan entrar en sí, los haga, Señor, llevar un Dios en el corazón. Padre, te rogamos en esta mañana por nuestro hermano Jaime, quien es ese siervo que has elegido en esta mañana para transmitirnos, para llevarnos a un mensaje maravilloso, que sabemos, Señor, que es un mensaje que es extraído de tu palabra, bendito Señor. Te queremos pedir que lo bendigas, que lo ilumines, que lo llenes de gozo, Señor, y que en esta oportunidad, Señor, la aprovechemos todos, Padre Celestial, para aprender de la mejor manera. Padre, estas cosas te agradecemos, estas cosas te rogamos, y es, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro hermano Jaime. Dios tu pueblo canta, Dios tu pueblo canta, la bella alabanza, canta para ti, el único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluya. En la gloria moras tú. Tú eres único. El único y verdadero Dios. Porque tú eres santo. Oh, mi Señor, te canto. Digno de alabar. Tu nombre quiero glorificar. Ale, ale, aleluya. En la gloria moras tú. Tú eres único. El único y verdadero Dios. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió, ¿dónde están dos o tres?
Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Amén. Muy buenos días, mis queridos. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es una alegría total verlos aquí, estar en comunión con ustedes. Y bueno, después de mucho tiempo, pues me da gloria a Dios, doy gracias a Dios por tener ese privilegio de traerles la palabra de Dios en este lugar. Déjenme recordarles que yo nací espiritualmente en esta iglesia hace no muchos, muchísimos años. Ustedes no se imaginan cuántos años. Con decirles que en esa época la pila bautismal estaba aquí y ahora estás allá. Y para mí realmente es una alegría llegar al sitio. ¿Ustedes no le pasan que cuando ustedes van a la tierrita de ustedes dicen, uy, qué alegría, volvemos a la tierrita, ¿no? A donde viajan, porque uno quiere el lugar donde uno nace. Bueno, yo nací en el Tolima, muy lejos de aquí de Bogotá, pero mi lugar de nacimiento espiritual fue aquí. Y por eso me da alegría siempre estar aquí y me da alegría ver a mis hermanos. Mis hermanos, hoy tenemos un alimento espiritual, yo considero que es espectacular. Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida espiritual es que nosotros, poco a poco, y con la ayuda de Dios, nosotros tenemos que crecer espiritual a medida que pasa el tiempo. Y para crecer espiritualmente hay algo en donde influye, algo muy importante, y eso se llama ser consciente. La concientización es muy importante para lograr una altura espiritual. Uno tiene que ser consciente, porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es entenderla, otra cosa es practicarla, pero cuando se llega al estado consciente de que uno sabe por conciencia qué es lo correcto y qué es lo que está mal, créanme, hermanos, que uno crece muchísimo espiritualmente. Y para eso vamos a comenzar con un texto bíblico muy conocido por todos ustedes. Y ese texto bíblico nos habla precisamente de eso. Todos lo sabemos, pero vamos a recordarle. Dice, sin fe, óiganlo bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso me pasó a mí hace muchísimos años. La palabra de Dios es clara, no luchemos contra ella. Si hubiese dicho, es posible, es el antónimo, ¿no? Pues entonces cuando uno dice, uy, esto es posible porque ya está hecho en la mente. Pero cuando dice, sin fe, sin esa fe es imposible agradar a Dios, entonces ya nos concientizamos de que tenemos que tener esa fe. No, y no es la fe del Tolima, ¿no? Porque en el Tolima dicen, ese dicho popular que dice, y para tener fe hay que tomar café. No, eso no es. Estamos hablando de una fe espiritual a nuestro Creador, a nuestro Dador. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto debe de hacer mella en nuestra mente y en sus corazones. Hebreos 11, versículo 6 lo dice muy clarito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, lo primero que nosotros debemos entender con este texto es que nosotros debemos de creer en Dios. Porque si nosotros no creemos en Dios, ahí vamos mal. Lo dice muy clarito. Esa fe de creer que sí lo hay, que sí hay un Dios todopoderoso que está en control de todo hasta nuestros últimos días.
Nuestra vida pasa, va a llegar a una parte material en donde termina, se convierte en polvo el cuerpo, pero el espíritu regresa a Dios si le obedecemos. Por eso es muy importante entender y concientizarnos de esto, mis hermanos. Tenemos que creer que sí existe y que por aparte de que existe, ahí mismo Hebreos 11:6 dice, y Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. Uy, se me hizo como un trabalengua, ¿no? Galardonador. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Sinónimos, que premia, Él da premios, nos da galardones, nos da atributos, trae para nosotros premios. Y eso es muy hermoso, mis hermanos. Qué bueno pensar que nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso, nos da esos premios por seguirle a Él. Pero aquí hay un detalle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Desafortunadamente estamos en una guerra espiritual en donde no ha terminado, va a culminar con la segunda venida del Señor Jesucristo, y mientras tanto debemos de entender esto. Nosotros, de la única forma, o por lo menos en mi caso personal, para que yo entendiera esto y tener fe a Dios, tuve que pasar por una situación la cual todos hemos pasado. Y esa es la misión de nosotros todos para con los que sufren esta situación hoy en día allá afuera. Y esa situación se llama tocar fondo. Espiritualmente es tocar fondo. La palabra de Dios es muy clarita cuando nos dice que nosotros estamos en esta guerra espiritual donde no ha terminado. Y va a terminar un día. Pero mientras eso sucede, nosotros, si le damos la espalda a Dios, vamos a tocar fondo. Y cuando tocamos fondo, ¿por qué tocamos? Precisamente porque no tenemos fe en Dios. O sea, tomamos a Dios, pero lo dejamos así como que sí, como que no, como que sí queremos, como que no queremos. Y Dios necesita hombres y mujeres de fe que crean en Él. Y entonces eso me pasó a mí. Hace muchísimos años también, como todo pecador, toqué fondo, mis hermanos. No lo digo con orgullo, lo digo con pena. Fui un hombre muy pecador. Me arrepentí de eso, toqué fondo, sentí la necesidad espiritual, sentí que había un creador, sentí que estaba haciendo daño, sentí que necesitaba mi Dios Todopoderoso que me guiara. Y lo busqué y no entendía. No entendía qué me pasaba. Hasta que un día de tanto pecado y de tanto arrepentimiento, realmente yo quería en mi fondo conocer a Dios y tener esa fe, que con el tiempo entendí que sin fe era imposible agradarlo, era imposible que yo pudiera tener sus enseñanzas, su sabiduría y que yo fuera un hombre correcto. En todo sentido de la palabra, independientemente que somos imperfectos y que de vez en cuando pues la embarramos. Pero a través de la sangre del Señor Jesucristo, pues vuelve y nos perdona y seguimos esa lucha. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le oré al Señor, en ese tiempo decía yo, voy a rezar al Señor, y lo hacía de corazón, y no entendía. Hasta que un día mi amada esposa me dijo, Jaime, ya estamos cansados de ir a tantas religiones, a tantas iglesias. Usted me dijo que fuéramos, ya fuimos. Conocí todas las iglesias, yo era comerciante en esa época, como quien dice, yo me la daba de que a mí no me metían los dedos a la boca. Entonces cuando yo llegaba a la iglesia, yo llegaba era buscando en dónde es que me van a robar, en dónde es que me van a engañar, en dónde es que estos son más falsos que una moneda de cuero, etcétera, etcétera. O ya no me gustaba algo, o no entendía algo, y yo decía, no, esto no es conmigo. Por estar en esa búsqueda, precisamente, y ya rendido, mi amada esposa me dice, hagamos una cosa, Jaime. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero date la última oportunidad, vamos a la iglesia donde yo voy. Yo le dije, ¿cómo así? Luego voy a otra iglesia, me dijo, sí, la iglesia de Cristo y nuestra sede es en Bosa. Yo le dije, pues pantier es tarde. Y aquí vine, arrepentido y tratando de buscar esa fe que yo no entendía en ese tiempo. Y cuando yo entré por esa puerta, adivinen qué pasó. Eso fue amor a primera vista.
Eso fue rapidito, eso fue con alegría. Lo primero que noté de mis queridos hermanos y que noto hoy en día y que debemos hacer allá al mundo allá afuera es precisamente eso, dar amor. Pero dar un amor sincero, un amor hipócrita. Y ese amor me hizo ver y conocer a los cristianos. Después me dieron el Evangelio de Salvación. Después me convertí. Y de ahí para acá mi vida cambió profundamente y le doy gracias a Dios por eso. Han pasado muchísimos años, el nivel espiritual ha crecido, al igual que ustedes va a crecer. Vamos a tener inconvenientes. La palabra de Dios dice que nosotros los cristianos debemos pasar ¿por qué? ¿Cuál es la palabra? Muchas tribulaciones, pero esas tribulaciones, esas pruebas nos van a hacer más duro. El oro puro se conoce cuando se le mete fuego. Esas pruebas tenemos que pasarlas porque ahí es donde Dios dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo amada. Entonces, esa fe es la que nos da fuerza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora viene la gran pregunta, la gran incógnita, ¿cierto? ¿Y cómo adquirimos nosotros esa fe? Bueno, la misma palabra de Dios nos lo dice muy clarito. Nosotros adquirimos esa fe. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En mi tiempo, gracias hermano, sí. En mi tiempo era esto. Aquí se encuentra la palabra de Dios, en la Biblia. Hoy en día en los famosos celulares. No importa que sea en el celular o sea en el papel o en un papiro, lo que sea. Lo importante es conocer de Dios. Ahí es donde está la clave. Para tener fe hay que escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, mis queridos hermanos, cada domingo en esta guerra espiritual. Por eso es muy importante, como dice Pablo, sin dejar de congregarnos. Porque Satanás en esta guerra espiritual sabe que si él divide, él reina. Eso es como el lobo con sus ovejas, ¿no? Él está muriéndose de hambre. Él no puede atacar toda la manada, pero él sí sabe que él llega y corre y los asusta, o les pone una tentación y divide, y hay una ovejita que se divide, inmediatamente es presa fácil. Así mismo como rebaño nosotros también tenemos ese problema. Satanás nos puede dividir. Y en el momento en que nosotros dejemos de asistir a la congregación, el cuartel general físico, en donde nosotros los hermanos nos queremos, tenemos comunión unos con otros y salimos allá afuera en ese mundo en donde está hoy en día muy difícil la situación, Satanás nos agarra y nos devora y ahí perdemos la batalla. Por eso es muy importante, mis hermanos, el estar aquí cada domingo y ojalá cuando termine el sermón ir pensando en el próximo, pero no hay excusa porque Satanás siempre va a poner trabas. Seremos muchos los llamados, pocos los elegidos. Miren, esto era para que estuviera lleno, rebosante, pero nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque ahí tenemos esa guerra espiritual. Así que yo los invito, mis hermanos, y los felicito por estar aquí. Ustedes tienen un gran privilegio con Dios hoy en día, haber estado aquí y escuchar la palabra. Y a los jóvenes, porque estoy viendo también muchos jóvenes y niños, yo los invito a que sigan adelante y verá que Dios no les va a defraudar. Para tener fe hay que agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que escuchar la palabra de Dios. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer para conocer a nuestro Dios profundamente? Y ahí viene todo esto, viene el tema principal en donde vamos a descubrir cómo nosotros podemos mejorar la relación con Dios. Y esto parte de un principio bíblico que dice muy clarito. A ver si los hermanos lo saben también. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? No me griten. ¿Cuál? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice la palabra de él. Sin fe es imposible agradar a Dios y la fe se crece cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero también podemos decir sinónimos de temor, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios. En esta guerra espiritual
en donde es comandada por Satanás y sus ángeles que lo siguen, tenemos que ser decididos por el libre albedrío en qué lado estamos. Tenemos que concientizarnos que estamos en una guerra espiritual en donde Satanás nos ataca. La misma palabra de Dios dice, usted está conmigo o está con Satanás. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Entonces ahí es que tenemos que tener cuidado en ser reverentes, pero al lado de Dios. Cuando Dios ve en nuestros corazones que somos reverentes a Él, eso es como cuando usted como padre ve a sus hijos que el hijo es agradecido y es reverente a él y le dice, gracias papá. Y él hace caso, carajo, porque él sigue los ejemplos y la educación del padre. Todo lo que hacen los padres, los hijos lo copian. Entonces es muy importante en esta guerra espiritual y para adquirir sabiduría que nosotros tengamos ese temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la reverencia, pero a Dios, no al mal. Y también otra cosa muy importante por aparte del temor y la reverencia, que es el respeto a Dios. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. El principio de la sabiduría es la obediencia a Dios. Y lo último, lo mejor, la cereza del pastel, el principio de la sabiduría es el amor que nosotros tenemos a Dios. Pero es un amor sincero, mis hermanos. No puede ser un amor como cuando uno finge, porque Dios no nos va a escuchar. Muchas veces yo hablo con mi hermano y me dice, hermanito, ¿cómo está? Pues mi hermano no bien como usted, pero ahí vamos. ¡Wow! Yo digo que aquí está pasando algo. Pero hermano, ¿qué pasa? No, y eso cogen una cantaleta, pero una lista pero larga, y es que esta situación está difícil, no hay trabajo, a mí no me quieren, esto y una lloradera. Y pasan 20, 30 años y lo mismo. Y este hermano no ha entendido que lo que le da Dios en su medida es una bendición. Tanta quejadera y sale más adelante y uno ve una persona sin piernitas. Uno ve un cieguito caminando con un bastón. O sea, eso no cuenta. Si un hermano no está alegre en la medida, en la capacidad que le da Dios, es porque algo le está pasando. Y uno tiene que ser muy agradecido con Dios con lo que le da. Si quiere más, órele al Señor y pídale. Él es el dador de todo. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la lealtad y sobre todo el amor. ¿Cómo demostramos nosotros ese amor? Bueno, por el fruto Dios nos conoce. Por la comunión que tenemos entre hermanos aquí los domingos nos conoce. Por la asistencia nos conoce. Por nuestro corazón, que es un corazón sincero como el de José. ¿Se acuerdan la historia de hoy de José tan bonita? Nos conoce. Dios nos conoce. Él sabe de nuestros corazones. Él los pesa. Él sabe qué sentimientos tenemos nosotros. Y tenemos que ser sinceros. La hipocresía no cuenta aquí, mis hermanos. Usted puede engañar a todo el mundo. Usted puede engañar a su esposa, a su esposo, al presidente, a quien sea en esta tierra, pero a Dios no lo engaña y su vida no va a cambiar. Entonces, hablando de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la obediencia y el amor a Dios, Dios quiere que escuchemos hoy dónde vamos a encontrar esa sabiduría y cómo le vamos a pedir esa sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros, independientemente de que estamos aquí en la lucha, de vez en cuando no entendemos. Y lo que tenemos que ser es conscientes de cómo nosotros adquirimos esa sabiduría. ¿Para qué adquirimos esa sabiduría de Dios? Para que nos cambie nuestra vida. Para que nosotros estemos felices independientemente de las tribulaciones. Para que nosotros hagamos y crezcamos con el tiempo y llegue a suceder lo que sucedió con el apóstol Pablo. En donde él llega un momento en su carrera y dice, ya para mí el morir es una ganancia. Yo me muero y me voy para el cielo. Esa es la actitud que debemos de tener con los años, mis hermanos. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría? Bueno, vamos entonces a estudiar cómo la adquirimos. Vámonos, mis queridos hermanos, para el libro de Proverbios, capítulo 2, del 1 en adelante, creo que es hasta el... Uy, qué chévere. Imagínense, hasta el 22. Proverbios 2,
del versículo 1 al 22, dice la palabra de Dios. Necesito que se concentren muchísimo, porque hoy nos vamos a concientizar cómo nosotros vamos a adquirir sabiduría. Esa sabiduría que nosotros necesitamos en este momento para que nos concientice, para que amemos a Dios, para que lo respetemos, le seamos obedientes y tengamos ese temor. Y sobre todo, con estas 4 condiciones, nosotros estemos felices. Y si sabemos que si un día hemos de morir, nos vamos derechito para el cielo, a eterna felicidad con nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, los ángeles y todos nuestros hermanos. Chévere, ¿cierto? Aquí dice cómo adquirimos sabiduría. Escuchen, pongan mucha atención, mis queridos hermanos. Dice Proverbios 2. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que es imposible agradar a Dios si no tenemos la fe? Ahí está. Es imposible que nosotros, Dios nos conozca si no le agradamos a Él. Tenemos que tener fe. Y la fe viene aquí. Y nuestro Padre Celestial, a través del rey Salomón, que escribió estos proverbios, nos dice cómo debemos de hacerlo. Es como si Dios nos estuviera hablando. Nosotros somos sus hijos y por eso dice, hijo mío, presta atención. Esto no es un jueguito a lo que te digo. O sea que Dios nos dice ese mensaje. Dice, y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría. O sea, póngale atención, afínelos, concéntrate en el entendimiento. ¿Por qué querrá Dios que nos afinemos el oído y nos concentremos con el entendimiento? Porque Él sabe perfectamente que nosotros, sin esa sabiduría y sin ese entendimiento, es muy difícil que lo conozcamos a Él. Dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Esa palabra clama viene del verbo clamor. O sea, es algo que debemos de hacer nosotros con suprema reverencia, en donde debemos de entender que estamos en una guerra espiritual. Debemos de arrodillarnos a Dios y clamarle por esa inteligencia para que podamos entender y crecer nuestra fe y también pedir ese entendimiento. Mis hermanos, hay una bella historia en la Biblia, en la palabra de Dios, que es precisamente del rey Salomón. ¿Sí se acuerdan ustedes cuando el rey Salomón llega y clama por esa sabiduría a Dios y le pide ese entendimiento para dirigir el pueblo? Dios, en su inmensa misericordia, ve a este hombre que pide esto con sinceridad, con un corazón pulcro, verdadero. ¿Y qué hace Dios? Le concede, porque dice, ¡wow! ¡Qué sorpresa! Él no es falso, no es hipócrita, está pidiendo de verdad, de corazón, dirigir mi pueblo. Y por hacer eso, se lo voy a conceder, y se lo concedió. Y no solamente eso, sino que también, Salomón, te voy a dar todas las riquezas del mundo. Y yo me acuerdo de esta situación y esta lectura y me fascinó. Y el rey Salomón fue un hombre el más sabio del mundo. Ningún otro hombre podrá ser más sabio que Salomón, porque fue el primero que lo hizo de corazón. ¿Sí ve lo importante es lo que es la sinceridad con Dios? Y por aparte de eso, va a ser recordado como el hombre más rico del mundo. Bill Gates es un hombre multimillonario, pero Bill Gates no le da ni a los talones, ni a las rodillas, ni a los pies a Salomón. Y recordemos la historia de él, las fiestas que hacía Salomón. En conclusión, Salomón lo logró. Y yo me puse a pensar, mis hermanos, si el rey Salomón le pidió a Dios y Dios le concedió, porque Dios lo puede hacer todo, ¿qué tiene Salomón que no tenemos nosotros? O sea, somos hijos de Dios, no somos hipócritas. Entonces, a doblar rodilla. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero para eso yo necesito la sabiduría de Dios
el conocimiento de Dios y también en la sabiduría y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que está en la Biblia. Entonces, mis hermanos, mi consejo, yo hace mucho tiempo lo hice y me dio resultado. Yo los invito a que lo hagan y lo hagan con corazón sincero. Y miren lo que les va a suceder en sus vidas, en sus mentes. Es algo increíble porque Dios ama el corazón sincero en nosotros. Vuelvo y les digo, aquí no puede haber hipocresía porque Dios no nos escucha. Y lo que vamos a hacer es dar saltos y saltos y caer muchas veces en la vida y siempre nos preguntamos, pero ¿qué pasa, mi Señor? Que yo lo hago, pero es que es porque el que estás fallando eres tú. Dios no le da la espalda a nadie. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, pidan al Señor sabiduría. La misma palabra lo dice. Nosotros debemos de pedirle sabiduría, que Él es el que da la sabiduría. Continuamos. Clama por inteligencia y por entendimiento. O sea que hay que clamar por esa inteligencia y ese entendimiento con mucho respeto. Dice que búscalos. Busca esa inteligencia, busca ese entendimiento como si fueran plata. Me da curiosidad que menciona la palabra plata, ¿cierto? Bueno, en los tiempos de antes la plata valía muchísimo, o sea, tenía mucho valor. Es un metal súper precioso, al igual que el oro. Pero aquí en este caso, él dice plata. Para el caso lo mismo, ¿no? O sea, busquemos ese entendimiento y esa inteligencia como cuando uno busca la plata, como cuando uno busca un tesoro valioso, como si fueran tesoros escondidos. Y no cualquier tesoro, ¿no? Esa sabiduría, este entendimiento, porque hay tesoros que uno los encuentra fáciles. Este tesoro es tan bueno que está súper escondido. Así, no importa que esté súper escondido, debemos de buscarlo. Pedirle al Señor, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. ¿Por qué dice la palabra de Dios aquí en el quinto que entonces comprenderemos lo que significa el temor a Dios, lo que significa el... Gracias, hermana. ¿Por qué ustedes consideran que entonces vamos a entender lo que es el temor a Dios, el respeto a Dios, la lealtad a Dios y el amor a Dios? Porque ahí nos concientizamos que si nosotros no adquirimos esa sabiduría, ese entendimiento y ese conocimiento, estamos mal. Y vamos a tocar fondo otra vez. Y otra vez nos vamos a desviar. Y otra vez vamos a estar en esa guerra espiritual involucrados en una posición errónea. Y pasa el tiempo y parecemos un yoyo, ¿no? Para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Y no entendemos. Por eso, mis hermanos, es muy importante el clamar la inteligencia y el entendimiento a Dios, buscarlos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos, y en ese momento vamos a entender el significado, y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y entonces, si ya entendemos y tememos el temor a Dios, amamos a Dios, tenemos reverencia, entonces obtendremos, ahí llega la parte bonita. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como le hemos rogado tanto como el rey Salomón, ahí vamos a obtener el conocimiento de Dios. Amén. Y ese triángulo de conocimiento se nos va a ampliar y es lo que va a hacer que nosotros seamos fuertes en el Evangelio, mis hermanos. Y al ser fuertes en el Evangelio vamos a entender más esta guerra espiritual en la cual estamos. Entonces, dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor, nuestro Dios, concede ¿qué? Sabiduría. Amén. Nuestro Dios, cuando le clamemos con reverencia, con amor, Él nos va a conceder ¿qué? Sabiduría y conocimiento. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Qué bonito, ¿no? Creer eso, que de la boca de Dios provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Al que es honrado. ¿Qué quiere decir sentido común?
Bueno, eso es como nuestra malicia colombiana, ¿no? Nosotros ya sabemos que cualquier actitud, cualquier cosa que hagamos trae consecuencias. Si es buena, trae consecuencias buenas, pero si son malas, también trae malas. Ese es el sentido común. Yo me estoy emborrachando, estoy comenzando en las drogas, le estoy haciendo infiel a mi esposa, me estoy divorciando, yo me vuelvo drogadicto, yo esto, yo aquello. El sentido común nos va a decir a través del conocimiento de Dios que estamos obrando mal. Y eso, mis hermanos, es lo que hace diferencia cuando nosotros estamos clamando al Señor para sabiduría y conocimiento de Él. Y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Ya lo hablamos. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Oiga, me fascina eso, que nuestro Dios es un escudo. ¿Para qué se utilizan los escudos, mis hermanos? Para protegernos, en este caso de la guerra espiritual. Satanás nos manda dardos encendidos y sacamos ese escudo de Dios y tome, no puede contra nosotros. Amén. Ese es el escudo para los que caminamos con integridad, porque ya entendemos que estamos con Dios. Él cuida de las sendas de los justos. Me fascina eso, que Él nos cuida, Él cuida las sendas de los justos, los caminos de nosotros, Él nos los cuida. Él nos va a proteger, amén, cuando le pedimos el conocimiento y estamos con Él. Y protege a los que le son fieles. ¿Somos fieles a Dios? Amén. Entonces comprenderás, dice el 9, entonces comprenderás lo que es correcto, lo que es justo y lo que es imparcial. Cuando adquirimos la sabiduría de Dios y la pedimos, suceden tres cosas en nuestro espíritu, en nuestra mente. Comprendemos lo que es correcto. Distinguimos perfectamente lo que es incorrecto. Somos conscientes de lo correcto. Somos conscientes de lo que es justo. Odiamos la injusticia. Somos conscientes y somos imparciales. Y encontraremos el buen camino que debemos seguir. Dice el 10, pues la sabiduría de Dios entrará en tu corazón. Óigalo bien. Cuando se la pedimos, la sabiduría entra ¿dónde? En nuestros sentimientos, en nuestro corazón, y luego lo ponemos aquí en nuestras mentes. Ya entendemos, ya somos conscientes de esa sabiduría, sabemos actuar. Y entonces cuando suceda eso, el conocimiento y la sabiduría de Dios te llenará de alegría. ¿Nos llenará de qué? De alegría en medio de todas esas tribulaciones que tenemos, mis hermanos. Siempre vamos a estar alegres, independientemente de las tribulaciones. Las decisiones sabias te protegerán. ¿Por qué dice que las decisiones sabias te protegerán? Porque es lo correcto. No va a haber error. El entendimiento te mantendrá a salvo. Oiga, me gusta eso. El entendimiento de Dios nos mantendrá, ¿cómo? A salvo. Oiga, la ignorancia es atrevida. Y vemos personas allá en el mundo en donde solo quieren los deseos de la carne y no entienden esto. Y nuestra misión es predicarles esto. En donde ese entendimiento nos mantiene salvos. Salvos espiritualmente y también físicamente, porque hay gente que comete muchos errores y pierden su vida de una forma absurda. La sabiduría te salvará de la gente mala. No, sí, vivimos en un planeta donde estamos rodeados de gente mala. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que llevarles el evangelio de salvación a ellos, a esa gente mala, para que cambien su forma de ser y también lleguen al cielo algún día. Dice la palabra de Dios que nos va a salvar de la gente mala, pero nosotros tenemos que colocar la gran comisión que fue dada a nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles, que vayamos por todo el mundo, prediquemos las buenas noticias de salvación para todos, porque nosotros no debemos de ser egoístas. Ya tenemos la salvación, nos vamos para el cielo si persistimos y lo logramos, pero nuestra misión es allá afuera con los que no conocen de Dios, con los que no tienen fe en Dios, con los que no tienen la sabiduría de Dios.
Independientemente que nos mezclamos con ellos, Dios nos aparta y nos cuida. Dice muy clarito en el 12, la sabiduría te salvará de la gente mala. De los que hablan con palabras retorcidas, también los va a cuidar. Estos hombres, estas mujeres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas, los malos. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal, los placeres de la carne. Ellos creen que esto no va a cambiar, pero algún día les va a llegar su castigo, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor con los malos. Y ellos tienen que pagar, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Esa es nuestra misión, darles el evangelio de salvación a ellos para que cambien su forma de ser y no ser retorcidos con el mal. Sus acciones son torcidas, dice la palabra de Dios, y sus caminos son errados, que vienen de error. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, pero también podemos decir, la sabiduría te librará del hombre inmoral, porque solamente las mujeres, eso es igual hombres y mujeres en la inmoralidad. De las palabras seductoras tanto de la mujer promiscua como el hombre promiscuo, de eso te librará la sabiduría. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Él abandonó a su mujer y no hizo caso del pacto que hizo ante Dios. Y si vemos allá afuera cómo está la humanidad, terrible. Hoy en día ya no creen en el matrimonio, no creen en el hogar y tienen relaciones los unos a los otros, y eso es como cambiarse calzoncillos todos los días. Y eso está mal, completamente mal, mis hermanos. Entonces, pensando en esto, Dios nos va a dar sabiduría, y debemos de decirle eso. Para que haya un matrimonio perfecto, para que haya un hogar perfecto, ¿qué se necesita? Se necesita un hombre, se necesita una mujer, no dos hombres, dos mujeres, ni todas cosas locas, ni homosexuales, ni nada de eso. Un hombre, una mujer, y Dios de por medio bendiciendo ese hogar. Cuando ya se distorsiona la sabiduría de Dios de ese hogar, de esa familia, y suceden cosas rarísimas, ya no hay bendición de Dios porque Dios se aparta, ya es una maldición. Ahí vienen los problemas en las familias, se divorcian, se separan, etcétera, etcétera. Dios es muy claro con la sabiduría de Él. Dice en el 20 para concluir, mis hermanos. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Los íntegros. En otras palabras, los que obedecemos a Dios vamos a permanecer no solamente aquí esperando nuestra segunda venida del Señor Jesucristo, sino que también cuando debemos de morir vamos para el cielo. Versus lo contrario en el 22, y es una pena, y eso es lo que tenemos que predicar allá afuera, pero los perversos serán quitados de la tierra finalmente, y los traidores serán arrancados de raíz. ¿Usted ha visto una mata cuando se arranca de raíz? ¿Qué pasa? Muere. Así mismo compara Dios a la gente perversa, a la gente mala que no tiene fe en Él, a la gente que no pide sabiduría en Él, que no quiere cambiar y que por su libre albedrío en esta guerra espiritual se decidieron al lado de Satanás y no quisieron por ese libre albedrío aceptar la salvación de nuestro Dios Todopoderoso. Así que mis hermanos, yo los animo a que adquiramos esta sabiduría de Dios. Él nos ha hablado clarito hoy qué debemos de hacer. Doblemos rodillas, pidámosle la sabiduría de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y con esa sabiduría vamos a tener mucha fe en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y yo añadiría ahí, es imposible que lleguemos al cielo un día en eterna felicidad y podamos vernos todos, porque eso es una de las promesas que tiene Dios para cuando lleguemos espiritualmente al cielo. Nos vamos a ver todos, no habrá llanto ni dolor, solo alegría. Vamos a estar en plena felicidad eternamente, junto con nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo, los ángeles cantando a todo momento esos bellos himnos,
y todos nuestros hermanos. Así que ánimo, mis hermanos, continuemos en esta lucha y que Dios nos bendiga a todos.